Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Espero que hayan pasado, espero que hayan descansado. Yo, como dije en la otra clase de Josefina, no, no quise ponerles nada en Semana Santa para que descansaran, la verdad. Incluso ni subirles el examen. A ver, ya terminamos la unidad uno. Lo que pasa es que he estado pensando también si vale la pena abrir la unidad 2 o más bien recoger en estas dos clases, lunes y miércoles, los temas de la unidad 2 rápidamente y unirlas a la unidad uno, ¿no? Como el constitucionalismo histórico mexicano. Aunque más bien lo que habíamos dicho era que se iba a unir allá a la Constitución mexicana, ¿sí es así? Habíamos dicho también esto, ¿verdad? Como constitucionalismo histórico mexicano. Sí, porque no vamos a profundizar como para que sea una unidad con un solo examen, porque vamos a darlo muy general. No tenemos tiempo y yo quiero ya empezar la Constitución. No hoy, sino hoy y el miércoles dar esta parte histórica, y más que hacer un examen solo de la parte histórica, sino más bien unirlo a la primera parte del constitucionalismo mexicano. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces sí, vamos a quedar en esto. La unidad uno, que es todo lo que ya vimos previamente, concepto de constitución, todo este tipo de conceptos que vimos como más que clasificaciones, conceptualizaciones, disculpen, de cómo se estudia la constitución, más desde el punto de vista político, etcétera, todo lo que vimos en esas tres lecturas y el concepto normativo de la constitución, con todos los elementos de supremacía constitucional, todo lo que vimos en la última clase, ¿no? Control más bien supremacía constitucional, los elementos del último artículo de Carla Huerta en un solo examen, que entonces ya le voy a subir esta semana y que les mando un correíto cuando esté. A partir de ese correo tienen una semana para hacerlo, ¿vale? ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Eh, Vamos ya entonces a dar los elementos básicos, esto, que en buena línea es la unidad 2, pero no hay tiempo porque el semestre es reducido y porque también pues, es muy larga la materia. Y lo importante también es que ya pasemos al ámbito de la Constitución mexicana, ¿no? El derecho constitucional mexicano específico, la Constitución actual, que tiene establecido, qué conceptos fundamentales tiene, etcétera, etcétera. En este sentido, vamos a repasar de manera muy general lo, los elementos históricos. Y para esto yo les había puesto ya la lectura y tenían que haberla hecho. ¿Sí leyeron? ¿Sí leyeron el texto que les puse? A ver, que aquí está, es... Maestra, el título se llama ¿Qué se entiende por Constitución Mexicana? No, ese ya lo vimos en clase. No, el TIT es de hecho, hay uno que se llama Reflexión sobre el carácter normativo de la Constitución Mexicana de Carla Huerta, ya lo vimos, incluso está puesta la clase ahí todo, 24 de marzo. Es unidad 2, es justamente el segundo acápite del curso, donde dice Lecturas 2, Historia de las Constituciones Mexicanas, de Emilio Orrabas. Cuando ustedes le daban clic, es un librito pequeño que deberían haberlo leído, que tiene, bueno, tiene 8 capítulos porque está puesto desde la página principal, ¿no? Porque está dividido en diferentes partes, pero realmente es un texto que habla de la historia del constitucionalismo mexicano del siglo XIX hasta la Constitución del XVII, hasta la Constitución actual. Claro, de la Constitución actual para acá han pasado muchas cosas, del 17 para acá, incluyendo la reforma del 2011, que eso sí ya lo vamos a ver. A ver, no lo han leído evidentemente, no leyeron nada, aunque yo les pongo a ustedes a descansar, ustedes no solo descansan, sino que no leen.
Vamos a ver cómo van saliendo en los exámenes, ¿eh? Sigan pensando que, ya saben, ya han tomado clases conmigo, saben que después si no han leído, sí lo leíste, gracias María José Ángel. Muy bien. Si no leen, sí, el examen se les acumula y no van a poder. Bueno, muy bien, María del Carmen, específicamente que sí planteó que ella se ha leído, que justamente es el texto de Emilio Rabasa. Ese texto es un clásico del constitucionalismo mexicano. No es un texto que me fascine, la verdad, texto bastante positivista, pero a ver, no me fascina cómo es trabajado el tema, pero me parece muy válido el texto, aunque sea trabajado desde el positivismo, me parece muy, muy válido y es un clásico, es uno de los libros que más se lee, creo que es el libro que más se baja de jurídicas para leer, porque justo es un texto muy básico, es para ustedes, está hecho para ustedes. Rabasa a mí me dio clase en la maestría, fue un político mexicano, bueno, toda su familia fue política, constituyente, han sido políticos y juristas pues, por generaciones desde el siglo XIX. Y él, en mi criterio, es como el último así más relevante, ¿no? Fue ministro de Relaciones Exteriores eh, de Luis Echeverría, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, Estoy preguntándole aquí al internacionalista que sabe más que yo de eso. De hecho, tiene unas memorias sobre sus... eh, tiene hay un libro de sus memorias sobre ese periodo y es interesante, es una persona... fue un priista, un político priista del todo el estilo. Pero recuerden que hay muchos priismos, ¿no? Ese priismo... El priismo al final también, la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana, la constitución del partido, no es tampoco un proceso único, ni podemos decir que el priismo de Peña Nieto, del antiguo mandato presidencial, sea el mismo que todos los priismos anteriores, para nada. Y ese priismo nacionalista, estatal, de los años, a partir de Lázaro Cárdenas hasta justamente Echeverría, que también son diferentes prismos, de Lázaro Cárdenas muy diferente al de Luis Echeverría, evidentemente, pero hay como sentidos comunes, el tema de la soberanía nacional, entonces es muy interesante esta persona y sus memorias y su participación política en todos estos procesos. El libro, por eso para mí el libro no solo tiene mérito y está hecho para ustedes, está hecho para estudiantes el libro, es un libro sencillo, que a mí no me interesa tanto todas las personas, sino me interesan sobre todo las fechas, sobre todo los periodos históricos de los procesos constitucionales mexicanos del siglo XIX y qué fue lo que se debatió en esos periodos históricos, cuáles fueron los principales debates y los resultados de esos debates. Hay un, dos, tres, cuatro o cinco momentos históricos importantes en el siglo XIX, sobre todo 4 constitucionales, y después está el momento constitucional histórico del 17. Claro, del 17 para acá ha llovido mucho en la Constitución mexicana, pero yo quiero darles por lo menos ese decursar histórico lo más rápido posible, pero me voy a centrar en esto. ¿Cuáles son los momentos históricos principales que tienen que ver con los procesos constitucionales en México a partir de la independencia en el siglo XIX y cuáles fueron los debates fundamentales en ese proceso histórico, ¿no? En ese proceso histórico. Porque justo en los debates está justamente cuáles son las ideas fundamentales acerca de cómo organizar el Estado mexicano, ¿no? Acuérdense que la Constitución, ¿qué regula? Regula la organización del Estado, cómo se organiza, cómo se establece. Recuerden aquella forma de percibir lo constitucional a partir de cómo la comunidad decide, la comunidad política decide qué tipo de constitución se da, y cuando se habla de constitución se está hablando de esa organización del Estado.
Eso es muy importante porque justo todo el siglo XIX, si algo podemos decir, es que se caracterizó por un debate hasta el año 57, hasta la Constitución del 57, por un debate muy fuerte en cómo organizar el Estado mexicano. En la organización que tenemos hoy regularmente y que es la que se mantiene, eso no cambió mucho en el 17, ni mucho menos. El, em, y a partir de este libro voy a ir dando una serie de características que tienen que ver con el constitucionalismo liberal, con los tipos de constitucionalismo histórico, que es justamente todo lo que yo daría en esta unidad. ¿Cuáles son los 3 tipos de constitucionalismo histórico? Que eso está ahí en la unidad, lo que pasa es que lo tengo oculto para que no lo vean, pero no nos da tiempo verlo, ¿no? Y regularmente los que tomaron conmigo teoría del Estado sí tienen esos elementos. Entonces, a partir de los debates propios de México, que vamos a ir viendo ahora, voy a dar los elementos fundamentales de qué planteó el constitucionalismo liberal, sin enfocarnos a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, sino ver qué fue lo que tomó México de todo esto y cuáles son las características principales de un constitucionalismo liberal. Y después, en el 17, cuando lleguemos a la Constitución del 17, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ese contexto histórico, y cuáles son esas características de lo que previó la Constitución del 17, que es la primera gran constitución del constitucionalismo social. En estos momentos hay 4 tipos de constitucionalismos: el liberal, el social, el constitucionalismo garantista o Estado constitucional de derecho, así se le llama, constitucionalismo garantista o Estado constitucional de derecho. Igual al constitucionalismo liberal muchas veces se le llama Estado liberal y al constitucionalismo social Estado social de derecho. Pero vamos a llamarle nosotros constitucionalismo liberal, constitucionalismo social y constitucionalismo garantista, que es justamente lo que se previó a partir de una serie de reformas que ha habido en México. No solo la del 2011 es la del 2011 es la más importante, pero hubo otras previas. Justamente es muy interesante que justamente junto al neoliberalismo, a las políticas neoliberales económicas, se dio este proceso de constitucionalismo garantista para garantizar, se le llama así, para garantizar derechos humanos. Entonces es muy paradójico, Así ¿no? es. Es muy paradójico. Todo eso yo se los expliqué en teoría del Estado, pero ahora lo estamos viendo como constitucional, no como Estado, ¿no? Entonces, es muy paradójico y México está ubicado ahí, ¿no? Está ubicado en ese constitucionalismo garantista hoy. Pasó por el liberal, pasó por el social, de hecho es uno de los grandes precursores del constitucionalismo social, y hoy está ubicado en el constitucionalismo garantista. Les estoy dando una introducción panorámica total de estos 200 años, ¿no? Siglo XIX y siglo XX. Aunque se tardó mucho en entrar a todo el garantismo, les decía que no solamente con la reforma del 2011, también con las reformas que hizo Fox sobre el Instituto Nacional Electoral, hoy, antiguo IFE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, antiguo IFAI. Esos institutos son importantes para el constitucionalismo garantista también. También las reformas que hizo Salinas de Gortari, si mal no recuerdo, tengo que buscar bien la fecha, sobre las comisiones de derechos humanos. Fíjense, todo el periodo neoliberal fueron haciendo algunas reformas que implicaban que implicaron pasos hacia el constitucionalismo garantista, mientras nos despojaban de los recursos económicos desde el punto de vista neoliberal, ¿no? Económicos y sociales. Es interesante, por un lado estableces mecanismos para garantizar los derechos humanos y por otro nos vas quitando recursos económicos y sociales. Es muy paradójica el proceso. Pero voy a dárselos para que lo vayamos entendiendo. Y ya toda esta parte sí tiene mucho que ver con la Constitución actual, ¿no? Con lo que tenemos hasta hoy. Ya a partir del 2011
y a partir de la actualidad, e incluso en la medida, yo les recomiendo que bajen su constitución, pero que tengan cuidado porque se nos están actualizando algunos artículos. Hay una serie de reformas que se aprobaron al Senado, si llegan a ser aprobados durante el semestre en la Cámara de Diputados y son publicadas, pues ya hay que bajar la nueva constitución. Se los comento para que estemos atentos y atentas, ¿no? Se han hecho muchas reformas en este periodo, en estos 2 años, pero son reformas que más bien son contrarreformas neoliberales. Se están tratando de hacer contrarreformas neoliberales. Entonces, como que la esencia del tema garantista no ha cambiado para nada en estos 2 años, de 2018 para acá. Más bien son temas neoliberales. Entonces, les comento todo esto para que lo tengamos presente, porque asumimos que asumimos justamente que México como que es un constitucionalismo liberal. No es liberal, pasó por el social y hoy por hoy es un constitucionalismo ya garantista. Y así debe funcionar la Constitución, en función de estos principios. Entonces, vamos a ir revisando el proceso histórico entre esta clase y la que viene, ojalá en las 2 clases podamos terminar sin problema, y vamos a ir dando los elementos de esos 3 constitucionalismos, ¿vale? Hay un cuarto constitucional, hay 2 constitucionalismos más. Uno podría ser el constitucionalismo socialista, que tiene una serie de características específicas, igual tiene constitución, tiene los mismos conceptos constitucionales, los mismos conceptos que estudiamos en la unidad 1, exactamente, pero tiene una serie de características específicas dentro del sistema organizativo del Estado y de la concepción de los derechos los derechos, los deberes, las garantías de manera diferente. Se parece mucho al constitucionalismo social, más bien, el que estableció México en el 17, tiene rasgos de ese constitucionalismo social. De hecho, cuando se estudia el constitucionalismo social, se estudia la Constitución de Weimar también, la alemana, que es conservadora, no es socialista, y la rusa, que es socialista, que están en la misma época. Todas son aprobadas 17, 18 y 19, una detrás de la otra. Pero no me da tiempo con profundidad analizarle todos los procesos históricos, la verdad no es el objetivo, para que lo sepan. Y justamente, fíjense, el constitucionalismo social tomó la ruta del 1917 de México. En México tomó una ruta agraria laboral, agraria social. En lo que era Rusia, con la Revolución Rusa, tomó una ruta también agraria social, pero después de corte socialista, cooperativista. Y en el caso de Weimar, sobre todo fue social, más laboral. En el caso de Rusia fue sobre la tierra los cambios y sobre también lo laboral. Y también muy cooperativista, ¿no? Después ya vinculado al Estado socialista, etc. Y el constitucionalismo garantista es un constitucionalismo, disculpen, este es el socialista, que se vincula al social de los años 10 con la Revolución Rusa. Pero después tuvo mucho desarrollo el constitucionalismo socialista, no solo en la Unión Soviética, sino en los países socialistas y en países como Cuba, China, Vietnam, la Corea Democrática, pero eso es relativo porque tiene otras concepciones ahí internas sobre sus niveles constitucionales, pero yo sí creo que se podría caracterizar un constitucionalismo socialista, por las características del Estado, las características del partido único, por ejemplo, de los sistemas electorales, de democracia participativa, de concepción de los derechos y de los deberes, pero no de las garantías, por una concepción del Estado en positivo. Son varios elementos que no me da tiempo a dar en clase. Y hay otro constitucionalismo más, que sería el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Hay quien plantea que eso no es una nueva concepción del constitucionalismo, sino una reactualización en la actualidad moderna. Disculpa, no había visto que se va a salir una compañera. Se salió, ¿no? María de los Ángeles. Sí, me sacó el internet, me quedé sin internet en casa, entonces me conecté con el teléfono, perdón. Ay, disculpa, pero no había visto, estaba explicando, no había visto. Entonces,
Ese quinto sería el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Los que tomaron conmigo teoría del Estado, todo esto yo se los di como concepciones del Estado. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿quién plantea que no es un nuevo constitucionalismo? Yo creo que sí, que hace una mezcla entre lo social, lo garantista y nuevas cosas. Por eso lo hace novedoso, eso es lo que lo hace novedoso, todo lo nuevo que tiene en sus concepciones de organización del Estado, de concepción de los derechos, de los deberes, de las garantías, conceptos de ciudadanía, que son ya más inclusivos, mucho más amplios, más plurales, habla hasta de pluralismo jurídico. Por tanto, en mi criterio, el nuevo constitucionalismo latinoamericano es evidentemente, en mi criterio, un nuevo modelo constitucional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que realmente en estos países, ¿quiénes son el nuevo constitucionalismo latinoamericano? Venezuela, Bolivia y Ecuador principalmente. Venezuela, Bolivia y Ecuador principalmente. Son las tres grandes. Se plantea que tiene precursores en la Constitución del 88 de Brasil, la Constitución del 92, si mal no recuerdo, de Colombia, o 91, ahora no recuerdo exactamente la fecha, la colombiana, que son precursores en esto. Pero yo diría que sí, estas son más bien más garantistas, más de poner los derechos humanos en la palestra pública, las garantías, pero conceptos nuevos como que de Estado, conceptos nuevos de la organización estatal, de los poderes, de cómo se organizan los poderes públicos, conceptos nuevos de los derechos, sí lo traen más bien Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son las tres constituciones que traen estos conceptos. Es lo que yo afirmaría. Y en ellas tres se quedó, ¿no? Esto no ha avanzado a más países, ni mucho menos. Y también las críticas que se han hecho es que realmente en la práctica ha sido muy difícil poner en la práctica esos conceptos tan adelantados, por ejemplo. Por ejemplo, ha sido difícil, no es que no ha sido imposible y que no lo hayan hecho, ha sido difícil. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Ecuador pone como un sujeto de derecho a la Pachamama, a la tierra. La tierra es un sujeto de derecho. Ella tiene el derecho de exigir que no ser vulnerada en su propio funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, la Pachamama está puesta en la Constitución literal como un sujeto de derecho. Claro, ¿quién es el sujeto de la tierra? No, per se no va a ir a hacer un juicio de amparo, ¿no? ¿Sí se entiende? No puede. Ella misma no va a ir a hacer un juicio de amparo como tal. Ella no lo va a hacer. Entonces, ¿qué implica esto? Implica una representación, ¿no? De personas que en nombre de la Pachamama van y hacen un juicio de amparo por la afectación a la tierra. Por ejemplo, es un caso muy famoso en Ecuador contra Chevron, si mal no me acuerdo, o ExxonMobil, contra una empresa extractora de petróleo que hizo una contaminación muy grande. Ahora no me acuerdo qué empresa es, pero este caso es muy famoso. Una contaminación impresionante en una zona del Amazonas. Y entonces el Estado ecuatoriano, en nombre de la Pachamama, se representó e hizo toda la demanda, que no solamente fue nacional, también internacional. Y ganó recursos, y lo que le piden son indemnizaciones, por ejemplo. Esto funciona muy bien para el tema ambiental, ¿no? Y son recursos interesantes, novedosos, de debate constitucional hoy muy importantes. ¿Quiénes son los sujetos de derechos, no? No solamente somos nosotros, ¿no? Sino también todas las demás, los animales, por ejemplo, o la tierra, la Pachamama, le llaman así desde el punto de vista de un concepto originario indígena, de los pueblos originarios. Entonces, otro concepto muy importante, por ejemplo, en el caso de Bolivia, es que conciben el Estado como el Estado plurinacional de Bolivia, y eso implica el reconocimiento explícito del pluralismo jurídico. Ellos concibieron exactamente que no es que hay un Estado centralizado, como es el Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano dice que es el Estado pluricultural mexicano.
pero es un Estado centralizado. Cuando analicemos el artículo 2 constitucional, nos daremos cuenta que el Estado mexicano no da margen para justamente, el Estado mexicano no da margen para pensar el pluralismo jurídico, para ponerlo en la práctica. Al revés, pone en el artículo 2 acotamientos muy fuertes al pluralismo jurídico. Dice que el Estado es un Estado de una nación pluricultural, pero que la unidad de la nación es indivisible, por ejemplo. Mientras el Estado boliviano rompe esa lógica de centralización del Estado, de un Estado único, y habla que hay muchas naciones en el Estado, que el Estado es plurinacional, que es muchas naciones, muchos estados, y reconoce los órdenes jurídicos de esas naciones. E incluso puso procesos jurisdiccionales de elección en esas naciones, es decir, si hay una nación aymara, un grupo indígena específico. Recuerden que Bolivia el 80% de la población no es muy diferente. Fíjense qué diferencias, ¿no? En México tiene el 10% de la población de origen indígena. Colombia, por ejemplo, que los pueblos indígenas reconocen muchos derechos de los pueblos indígenas, muy bonito, pero claro, pero representan el 1, 2, 3% de la población, no representa un peligro para el status quo. El de México es más grande, 10%, es un peligro para el status quo, la verdad. En peligro me refiero a que no quieren dejar el poder del Estado, ¿no? Y el otro punto sería el Estado boliviano, pero el Estado boliviano tiene el 80% de la población es población indígena. Son grupos poblacionales indígenas. Entonces, tiene mucha más razón y fuerza como para haber aprobado este sistema de Estado plurinacional, donde no hablan de unidad indivisible, ni mucho menos al revés, sino de multiplicidad de naciones y multiplicidad de órdenes jurídicos y de pequeños estados, ¿no? Donde ellos tienen entonces sus propios poderes judiciales. Esto es muy importante porque incluso los eligen los poderes judiciales. Los nuevos poderes, vamos a decirlo bien, eligen los jueces y respetan los procesos jurisdiccionales que tienen bajo cada grupo nacional. Y los grupos nacionales están concebidos como los grupos étnicos, ¿no? Aymara, Quechua, incluso no todos juntos a la vez, porque puede ser que estén en diferentes lugares, pero bueno, los Aymara tienen muchísimos grupos étnicos indígenas originarios. Y entonces, por ejemplo, hay muchos casos interesantísimos vistos en Bolivia. Esto ha sido todo un reto y el funcionamiento es muy complejo, porque a la vez tienen una Suprema Corte, tienen todo el poder jurisdiccional conocido, pero tienen incluso Tribunal Constitucional, es un gran reto. Pero es muy interesante porque casos que se resuelven en las comunidades con quienes ellos consideran que son sus órdenes, sus autoridades jurisdiccionales, y puede ser un chamán. Y eso está reconocido en la Constitución. Entonces, en este sentido es un cambio de paradigma completamente. Es un cambio de paradigma. Puse un ejemplo de Ecuador, de Bolivia, ahora les voy a poner el ejemplo de Venezuela. En el caso de Venezuela, por ejemplo, rompió con la lógica de la tripartición de poderes. Hay tres poderes, check and balance entre los tres poderes, controles y contrapesos, y instauró cinco poderes en el Estado, que sí se contrapesan, pero no por la teoría de check and balance, porque la esencia es la democracia participativa. Es el pueblo controlando los poderes, la población, mediante el poder comunal. También es un reto que esto funcione bien. A ver, todo es un reto que funcione bien porque estamos al final en un sistema capitalista económico global que es desigual, que lucha contra estos sistemas con otros tipos de democracias participativas, está en contra completamente de esto y la lucha es brutal. Entonces, es verdad que aprobaron sus constituciones, es verdad que las pusieron a andar, pero seguimos teniendo como base sistemas capitalistas, y ellos están insertos en sistemas capitalistas globales, los tres países me refiero, ¿no?
aunque rompieran con muchas lógicas del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ahí sí hay un nuevo modelo de constitucionalismo, aunque tenga muchos problemas aunque haya tenido problemas para su funcionamiento y que todavía está en debate, ¿no? Entonces, esto sería el panorama. Yo diría, hay 5 grandes modelos constitucionales históricos: el constitucionalismo liberal, el social. El liberal es el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. El social, que es justamente comienza en el 17, 18, 19 del siglo XX, con la Constitución Mexicana del 17, y que abarca hasta después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa, toda América Latina, etcétera, etcétera. Después el constitucionalismo garantista, que comienza evidentemente, sobre todo a partir de los años 90, mitad de los 80, finales de los 80, principios de los 90, que tiene que ver con la oleada de derechos humanos y con la concepción de los derechos humanos, cómo se mete todo esto en las constituciones, el concepto de derechos humanos y su garantía, todo lo que implica. Y finalmente, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que mezcla un poquito de social, elementos sociales con elementos garantistas, pero que genera nuevas instituciones y nuevas formas de organización del Estado, nuevos derechos, nuevas garantías. Y su concepción es bastante garantista, es verdad, pero también tiene una concepción muy fuerte de democracia participativa. Si alguien quiere leer sobre esto, vaya a mi curso de teoría del Estado. Ahí en teoría del Estado hay una pequeña unidad que yo les puse, una pequeña clase, un par de clases que dimos sobre esto, y ahí hay lecturas sobre este tema, de nuevo constitucionalismo latinoamericano. De hecho, creo que les voy a abrir las lecturas, les voy a poner las lecturas de los constitucionalismos como tal, para que sepan sus características, en complementarias. No vayan al curso de teoría del Estado, se las voy a abrir, es que están ahí en el curso, lo que están es cubiertas, vamos a decir, ustedes no las ven ahora. Se las voy a poner como complementarias. El que quiera abundar y leerlas y profundizar, ahí las va a tener. Entonces, y el constitucionalismo, disculpen, hablé de 4, y el otro es en paralelo el constitucionalismo socialista, que surge con el constitucionalismo social, con la Constitución rusa del 18, ¿sí? 17, sí, del 18, y después tiene todo un proceso evolutivo en la Unión Soviética, la Constitución del 36, creo que hay una en los años 20, no, en la del 36 la más importante, y después hay otra en los años finales de los años 70, en los 70, y después hay otra, después en los 90, que ya cambia todo el panorama. ¿Y cómo esto se refleja en los países socialistas? Son 5 modelos en mi criterio constitucionales, y por ejemplo ese constitucionalismo socialista tiene todavía rasgos establecidos, no es el mismo, el del inicio fue cambiando, fue recuperando varios elementos. Tú puedes leer el constitucionalismo chino y el cubano y tienen elementos comunes y diferentes, igual que en la última parte del soviético, tienen los 3 elementos comunes pero diferentes. Pero por ejemplo, tú lees hoy la Constitución cubana y lees la Constitución china, tiene cosas muy diferentes cada una, aunque sigan diciéndose socialistas, y a la vez por sus realidades. China incluso reconoce la pluralidad, no solo de partidos, sino también la pluralidad de naciones y todo. Y Cuba no, Cuba es un Estado-nación más centralizado. Y lo otro es que Cuba ya metió mucho de temas garantistas en la Constitución, sobre todo de derechos, reconocimiento de derechos, de los principios de derechos humanos actuales. Acaba de aprobar una Constitución en el 2019. En ese sentido, se fue por otro lugar, por una aprobación de algunos temas garantistas, de derechos humanos, y otros temas interesantes. Hizo bastantes mezclas ahí. Tiene una constitución nueva que no es un modelo constitucional muy definido, porque ya no es igual de socialista que el modelo tradicional socialista, tampoco es liberal ni social, sino tiene elementos del garantismo y tiene elementos del constitucionalismo socialista. Entonces, y tiene otras cosas propias que no tienen nada que ver con ningún modelo. Es bastante interesante. Interesante
propio de su contexto histórico. Entonces, bueno, eso es lo que hay, chicos y chicas. ¿Alguna duda hasta ahí? Voy un momentico a encender la luz. ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy dándoles un panorama introductorio. ¿Están aquí o qué? Rigel es la única que me habla. María Los Ángeles, Martín ahora. Sí, Los profesora. demás no dicen ni ji. Yo sí Sí, tengo. estamos aquí, profesora. También estoy, Miss. Bueno, Dime. gracias, menos mal. Si no estoy hablando aquí, he llevado la máquina. Una, La usted Cris- remarca que sobre el cambio que se dio a partir del año 1917, la consideración lo remarca y resalta el que a partir del 2011 fueron más considerados los derechos humanos, pero en alguna de las lecturas que usted nos puso, nos habla de la Constitución de Apatzingán. Entonces, desde ahí, creo, desde mi punto de vista, desde ahí se empezaron a abordar los derechos humanos, no con la misma magnitud que se abordaron en el 2011, pero No, ya a desde ver, ese... no, Josefina, no. A ver, estás confundiendo las fechas, los periodos históricos. Primero, constitucionalismo liberal, siglo XIX. Eso es un Ok, tipo de constitucionalismo con una concepción del Estado, con concepciones de derechos específicas, eso del siglo XIX. Y México debatió durante todo el siglo XIX, sobre todo hasta la Constitución del 57, de 1857, cómo organizar el Estado mexicano, qué tipo de derechos iba a tener la ciudadanía, etcétera, etcétera. Eso, pero todos esos debates son constitucionalismo liberal. El 17, 1917, ok. es constitucionalismo social, ya es otro momento histórico y es producto de la Revolución Mexicana. Ok, Y entonces ahí no cambia sí. la estructura del Estado, cambia la concepción de los derechos. ¿Qué derechos, qué sujetos de derechos y qué garantías también? Entonces son dos momentos históricos. Y el 2011 es un tercer momento histórico, que no comienza en el 2011, que refleja el constitucionalismo garantista en México. Son los tres modelos que ha tenido México. México ha tenido los tres modelos. México no ha tenido constitucionalismo socialista ni ha tenido nuevo constitucionalismo latinoamericano. Olvídense de esos dos modelos. Ha tenido liberal, social y garantista. El garantista tiene un momento culminante justamente en la reforma famosa de derechos humanos del 2011. Pero tiene elementos anteriores que fueron tributando ese constitucionalismo garantista durante el gobierno de Fox y incluso durante el gobierno de Carlos Salinas Gortari, porque fue él el que aprobó Salinas Gortari las comisiones de derechos humanos. De hecho fue a propuesta de Jorge Carpizo, y después con Fox se aprobó el IFAI, hoy INAI, y el IFE, hoy INE. Pero después, cuando lleguemos ahí, voy a explicar por qué eso es garantista. No nos pongamos, no corramos. Entonces, tenemos tres momentos históricos. El siglo XIX, que es constitucionalismo liberal, en el mundo y en México. El siglo, inicios del XX, en México, que es social, hasta justamente los años 90. Y a partir de los 90, 2000, algunos pasitos para el garantismo y el 2011 es el parteaguas. Ese es el decursar histórico, vamos a decir, de los tres modelos constitucionales en México. De estos tres modelos en México. Si te vas a otro país, hay que verlo de otra manera. Por ejemplo, en el caso en casi todos los países de América Latina, casi todos tuvieron más o menos el mismo decursar. En el siglo XIX, constitucionalismo liberal, después de las independencias, todo el constitucionalismo liberal surge detrás de las independencias. Después de las independencias, no detrás, después. Después, todos estuvieron marcados por ir caminando hacia un constitucionalismo social en el siglo XX,
pero muchos no lograron esto. Muchos países no lograron realmente hacer grandes reformas sociales, como se hizo México en el 17, a partir del 17 en adelante. Reformas agrarias que se reflejaban en las constituciones laborales, eso no fue tan fácil en todos los países. En México se dio por la Revolución Mexicana. Por eso México es el precursor de ese constitucionalismo. El precursor quiere decir el que dio origen a ese constitucionalismo con el proceso de la Revolución Mexicana. ¿Está bien? Sí, maestra, perdón, entonces si ya separados es distinto. Ya lo ves. No, está muy buena la pregunta porque así ya me enfoco en México solamente. Es que les estoy dando el panorama general. Y después, el tercer momento es el garantista. Entonces, fíjate, ahí México llega tarde. Si bien los países como Brasil, Argentina, pero claro, estamos hablando de países que pasaron por procesos de dictadura, sobre todo Argentina, Chile, etcétera, muy sangrientos. El caso de Chile es muy especial porque se hizo una constitución muy neoliberal y el tema de los derechos lo fue aprobando poco a poco después de Pinochet. Es una constitución muy fuerte esa, por eso incluso hoy Chile está hoy luchando por una constitución, está en una constituyente en la actualidad, en estos momentos. Entonces, pero el caso de Argentina o el caso de, incluso el caso de Argentina es complejo porque también tiene una constitución bastante vieja que le han hecho reformas. El caso de Argentina incluso no es el ejemplo. Una constitución de mediados del siglo XX que le han hecho reformas y reformas y reformas. La constitución más así que empezaron a ser un poco garantistas tiene que ver el caso de Brasil, la del 88 y la de Colombia, sobre todo. Y después algunas otras han ido reformando y reformando y reformando, pero no es tan, el garantismo no entró a, ni el garantismo, ni el constitucionalismo social, ni el garantismo entró a América Latina por la puerta ancha, han entrado por diferentes espacios y reformas. Habría que hacer un análisis comparado de las constituciones. Yo sí tengo muy bien leído, hay un texto muy interesante sobre el comparando el constitucionalismo liberal del 19. Pero el del siglo XX habría que hacer un estudio, buscar un estudio comparado, pero bueno, no es el objetivo de la clase, de qué pasó en América Latina. Pero bueno, tienen los tres momentos de México: liberal, social, garantista. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? México ha pasado por esos tres momentos y hoy se supone que estamos en el garantismo. ¿Está bien? Sí, maestra, gracias. De nada, querido. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a la lectura rápidamente. ¿Quién me dice cuáles son los procesos históricos fundamentales de la constitución, del constitucionalismo liberal mexicano en el siglo XIX? ¿Quién me dice cuáles son los procesos históricos fundamentales? Son 5 procesos, yo sabía, yo había dicho 4, 5, son 5 procesos específicos y justamente casi todo el librito se dedica a esto. A ver, ¿quién me lo puede decir? No sé si esté bien, maestra, pero pues yo consideraría... Espérame, Josefina, María de los Ángeles, y yo la palabra y después te la doy a ti. Adelante, María de los Ángeles. Bueno, en la introducción el autor dice que va a considerar, sin considerar la de Apatzingán porque nunca tuvo vigencia, o sea, nunca estuvo legalmente válida en el país. Él considera la de 1824, su acta constitutiva y la Constitución de la Federación Mexicana, las bases y leyes constitucionales del 35 y 36, que hacen las bases orgánicas de 1843. Espérame tantito, espérame, para irlo copiando acá en el pizarrón. Espérame. Aquí estamos, ¿no? Pizarrón. Sí. Para que todos lo veamos. A ver. Sí, la primera que considera... Vamos a poner la Constitución de Apatzingán, de todas maneras. Estoy de acuerdo contigo que nunca fue Apatzingán, que no, vamos a escribirlo bien.
Continuidad. ¿De qué año es la Constitución de Apatzingán, que nunca estuvo vigente? 814. 1814, muy bien, 814. muy bien. Que nunca estuvo vigente. Después estamos él ajá. menciona el acta constitutiva y Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que son 2 documentos. Exactamente. ¿Qué más? Las bases y leyes constitucionales del 35-36 y que hacen las bases orgánicas de 1843. Ya puse 1800, 1900. Muy bien. Pues el acta constitutiva y reformas de 1847. Muy bien. Y por último, Faltan 2, la Constitución de 1857 y la última que menciona es 1917. sí, pero vamos al liberal. Estamos en el liberal, ¿vale? Sí, falta el 17, pero Ok, en lo esto liberal, sería... en lo liberal sí ya nada más. Muy bien. Perfecto, muy bien. Sí. A ver, estos serían como el proceso, justamente, y las fechas del constitucionalismo liberal mexicano. México. Muy bien, a ver, ahora lo que quiero es que en cada proceso de que estamos aquí delimitando, dejamos la del 17 todavía para la próxima clase, ¿cuáles son los elementos fundamentales que se debatieron en cada momento? Eso es lo que, de manera rápida, no sé si María de los Ángeles quiere seguir. ¿Qué plantea? La Lo que Constitución de menciona, Apatzingán no estuvo, espérame, ya ahora te digo, no estuvo vigente. Si quieres decir los elementos fundamentales, adelante, si no, vamos a las otras. La del 24, ¿cuáles son sus elementos fundamentales? Eso es lo que me interesa que conozcan. ¿Qué se debatió en ese momento y cuáles eran los debates? Me refiero a los debates, las confrontaciones. Hay 3, 4, hay realmente 4 o 5 elementos que se debatieron durante todo el siglo XIX hasta el 57, que siempre hubo pugnas. Y entonces todos estos procesos constitucionales es así tan, vamos a decir, movido de procesos constitucionales justamente por eso, porque están en pugnas, contradicciones y cosmovisiones de cómo concebir el Estado, de cómo concebir los derechos, de cómo concebir la ciudadanía, de cómo concebir los deberes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esos debates fundamentales y qué fue lo que se estableció en cada proceso histórico? María Los Ángeles, te doy la palabra, tú dame los elementos y los demás, como Araceli, que están pidiendo la mano, y Josefina, que ya la pidió, traten de tener los elementos ubicados para ir complementando. Adelante. de la de Apatzingán, lo que menciona la lectura es, en particular, la independencia y la soberanía del pueblo, como las que recuerdo más características que tienen ese documento. La soberanía popular. Muy bien. Tú lo que recuerdas de que fuiste leyendo, vamos poniéndolo. En 1824 ya más bien la organización del poder federal, la división de poderes, y la religión, que bueno, también está en 1814, la religión única. Esto es importantísimo, porque ese es uno de los temas más importantes. El federalismo, la división de poderes a partir de 3 poderes. No es solo la división de poderes per se, sino 3 poderes y el federalismo como discusión y la religión, el Estado el Estado católico, ¿no?
Católico, apostólico y romano. Ajá. El Estado con una concepción. Ahí ya también integran, ¿Te escucho? sí, que ya integran la representatividad de la República en esa parte, porque está la Cámara de, pues el Congreso, ¿no? Y ya lo menciona. Sí, el principio de democracia representativa. Muy bien. Ok. Ya en el 35-36 empieza la pugna entre el centralismo y el federalismo Ujú. y las posiciones liberales que buscan ponerle más freno a la iglesia, como Valentín Gómez Farías, y pues los conflictos que hay. Me pareció muy interesante recordar, porque yo no lo recordaba, que el vicepresidente en esa época, según la Constitución del 24, era el que había perdido la elección. Entonces siempre el vicepresidente y el presidente eran enemigos políticos. Y entonces lo que describe la lectura es que hay mucho confrontamiento de las autoridades o de las representaciones, porque la pugna entre centralismo y federalismo es muy fuerte. Exactamente. De hecho, esa es otra de las pugnas fundamentales, el tema de si teníamos, a ver, ahorita los digo, ya, adelante, muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí presidente, vicepresidente, ¿no? Muy bien. Porque no es solo federalismo, es presidencialismo, ¿no? El debate del presidencialismo, que esto es muy importante. No sé si seguiste leyendo o cómo es. Hasta ahí me quedé, en esa parte de la lectura. Está bien, muy bien. ¿Alguien más tiene más elementos de las bases orgánicas del 43, la acta constitucional y la reforma del 47 o constitución del 57? Nada más de la del 1924, maestra, que se exigía que el poder, que la soberanía residiera en el poder en el pueblo, recayera en el pueblo, La o que soberanía popular. residía en el pueblo. El tema de la soberanía popular, ahora lo agregamos. Muy bien, Josefina. El tema de la soberanía popular como concepción fundamental del Estado mexicano. Muy bien. ¿Algo más? Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo, Araceli, que había pedido la palabra? Sí, maestra. Yo recuerdo que en el periodo de 1824 había una serie de pronunciamientos y levantamientos, como nos estaba explicando Miguel, que desprestigiaron el régimen federal, y eso iba encaminado a la república, o más bien al constitucionalismo centralista, ¿no, maestra? Eso era en la época de López de Santana. Justamente, ajá, sí, adelante. Que él se llamó Serenísima, ¿no? ¿Se llamó qué? No te escuché. Alteza Serenísima, maestra. Ah, ya, ok. A ver, justamente, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo les pedí que leyeran para esta clase, que leyeran justo todos estos temas. A ver, Alessandra, adelante. Bueno, yo rescaté algunos de la acta constitutiva y las reformas del 47. No sé si está bien, pero menciona que el poder legislativo sería unicameral. Ajá. También menciona algo sobre el amparo, que se empieza a consignar en diversos artículos. Y algo de, bueno, que aparte,
bueno, al final de la lectura también menciona que estas Hab- reformas Hablaste mejoran del y 47, ¿no, Alessandra? Del 47, ¿no? sí, del 47. También nos habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Muy bien. Y y también algo sobre la Constitución que fue jurada y firmada por diputados constituyentes bueno, aquí ya habla del 57. Ok, sí, es que son dos épocas diferentes, ¿no? Son dos momentos constitucionales muy diferentes, no confundirlos, por favor. Y bueno, Brenda, adelante. A mí nada más me gustaría apuntar sobre lo que habla sobre las bases orgánicas de 1843, que dice que ahí estas duran 3 años, que fueron de carácter centralistas y este y que querían como suprimir el poder conservador, ¿no? Creo que ahí se instala la libertad de imprenta, o sea, no, se restringió. Ajá. Ujú. A ver, ¿me puedes repetir para ir copiando? Que no te... Que estas bases orgánicas duraron nada más 3 años, las bases orgánicas de 1843. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Ajá, duran nada más 13 años. Son de carácter centralista. Ujú. Ahí suprimen un poco, bueno, al poder que es conservador. Ujú. Quitan la libertad de la imprenta Bueno, y más bien pues eso que dura 3 años. aumenta el poder conservador, ¿no? Ajá, perdón. Sí, más bien. Ok. A ver, ¿alguien más tiene algunos elementos que de las lecturas que han leído? Yo, Miss. A ver, que no te escucho. Dime Milay. Yo, ¿Cómo Miss es? Samantha. Tú misma, dale, adelante. A ver, que quiero apuntar los que están participando. Después viene En María Los Ángeles. A ver, dime, adelante, dale, adelante. Yo, Samantha. Bueno, de la Constitución de 1857 también estableció las garantías individuales, la libertad, la abolición de la esclavitud también. La de 1857, las garantías, muy bien. Liberales, las libertades, la Y abolición abolición de la de la esclavitud. esclavitud. Cosas que muchas de las que tenemos hoy ya. También que se repiten. Muy bien. ¿Qué más? Sí. También creo que María Los Ángeles por ahí levantaba la mano. Levanten la mano ahí porque como estoy copiando, no veo siempre. Tomen la palabra, más bien. Es que hay una figura que solamente tuvo cuando fue en la Constitución Descentralista de 1843, que es el Supremo Poder Conservador. Y a mí me gustaría que cuando ya viéramos más ese tema, nos platicara un poco sobre qué papel jugaba jerárquicamente este Supremo Poder, porque la descripción que yo he leído mucho es que estaba como muy por arriba del poder ejecutivo, legislativo, o sea, como que solamente le rendía cuentas a Dios y fue la única vez que existió ese poder conservador. También tengo muchas inquietudes sobre quiénes fueron los que participaron en ese Supremo Poder Conservador, porque me imagino que fueron solamente un grupo de personas y qué papel jugaron en la presidencia del centralismo de Santana, ¿no? Muy bien. Sí, lo apunto, aquí lo tengo, ya lo tengo. ¿Alguien más? Maestra, Dígame.
También en la Constitución de 1943, una cosa que 1800, resaltó mucho fue 1800, la cuestión de que, ay, perdón, ¿qué dije? 1900. 1843, la división de la República en departamentos, no no como actualmente, en distritos y partidos y municipalidades. Eso también se dio durante esa Constitución de 1843. Muy ad hoc con el centralismo. No sé si... Sí, sí, porque eso es ad hoc con Ah, el sí. centralismo versus el federalismo. Muy bien. A ver, ustedes me dicen cuándo comenzamos. Si alguien más quiere comentar algo, si leyó algo. A ver. Voy Pues a sobre hacer... lo que decía la compañera Josefina, Dime. Adelante, adelante. ajá, esto de los departamentos, no, ahí empezaban como un poquito las bases, ya para elegir a, a quien ahorita es como la figura de jefe de gobierno, pero en esos entonces los elegían, ¿no? O sea, no es que fuera democrático su estancia, en ellos, y ya cada, digamos, ahí también se amplían las delegaciones, ¿no? Que en esos entonces también, eran menos delegaciones y se amplían ya el número que tenemos ahorita como alcaldías también, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. Sí, la división político-administrativa. A ver, María de los Ángeles. También no en sé si- en estas 7 leyes fue la primera vez que se define, no la ciudadanía, pero sí quién es el mexicano. Hay unos artículos que definen quién es el ciudadano mexicano, más o menos algo así. ¿Pero Y en ni en dónde? Apatzingán ni en la del 43, en las 7 leyes. Ah, Ahí la es la siete, primera vez que ya. hay una figura de leyes de qué es el mexicano. O sea, como esta idea de quién es el ciudadano que tiene derechos. Exactamente, el sujeto de derecho, justamente. La ciudadanía, el concepto de ciudadanía, que es muy importante. Fíjense, están todos los elementos. Estado laico, estoy poniendo acá lo de los 3 poderes. ¿Alguien más? División de poderes. Estoy poniendo los elementos de la última. También, Mm, también maestra, ahí en 1843, en esa constitución, remarcan mucho que a nadie se le exigirá juramento en materia criminal sobre el hecho propio y hablan sobre la obligación de los jueces que dentro de los primeros días que esté un reo retenido, a su disposición le tomarán su declaración preparatoria manifestándoles antes el nombre de su acusador, si lo hubiere, y la causa de su prisión y los datos que haya contra él, como que ya se le estaba dando un poco de importancia o sea que a quien era acusado, pues se le estaba ya dando cierta, ya no era como antes que eran muy arbitrarios al aplicar sus decisiones los jueces. Y ok, aquí aquí empiezan a marcar eso ya. ok. Bueno, voy a dar algunos elementos. De todas maneras, tenemos la próxima clase y seguimos, pero miren, el siglo XIX está marcado en México, aunque me pediste cosas específicas ahí, para Los Ángeles lo vamos a ver, pero en la próxima clase. Hay cosas muy específicas. Si ustedes ven el siglo XIX mexicano, cuando está todo el proceso histórico después de la revolución, cierren sus micrófonos, por favor. Después de la independencia, disculpen, lo que hay es un proceso de organización del Estado, de debate, de mucha polémica y mucho debate sobre cómo se va a organizar el Estado mexicano y quiénes son los ciudadanos mexicanos, el concepto de ciudadanía, cuál es la relación de esa ciudadanía con el Estado, y eso implica cómo se va a organizar el Estado mexicano, y qué derechos va a tener esa ciudadanía,
y qué garantías. Es que en esencia no ha sido otro que el debate de lo que es las constituciones. El constitucionalismo fue eso. Todo lo que vimos en la Unidad 1 justamente es un documento, es un pacto social que producto de constituyentes regularmente durante el siglo XIX, a finales del XVIII, principios del XIX, donde estaban los diferentes grupos políticos, de diferentes intereses, con diferentes intereses, con diferentes representaciones, pactando justamente cómo nos vamos a organizar y qué vamos a prever. Un primer punto importantísimo, y hay tres grandes debates en México, 3, 4 grandes debates en México. El tema de la independencia y la soberanía popular no fue un debate fuerte, fue un debate, estuvo más marcado porque evidentemente la independencia era el fruto y la idea, la gestión de que lo que traía era independencia de la corona, ¿no? De la colonia española, y ser independientes implicaría la soberanía popular. Pero sí es un concepto básico, la soberanía popular es un concepto básico del constitucionalismo liberal, justamente. Cuando nace el constitucionalismo, y el primer constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal, lo que está diciendo es que la soberanía radica en el pueblo. Y radica en el pueblo pensando un pueblo justamente frente a las colonias, a los estados, a los estados colonizadores, que en este caso eran estados absolutistas, como era el caso de España. Si ves la teoría del Estado, es frente al Estado absolutista, frente al ancien régimen. Si ves el caso de Francia, es frente al Estado absolutista francés, ¿no? Si ves el Estado, Estados Unidos, es frente a la colonia, que es Inglaterra, que es en este caso una monarquía parlamentaria, pero que sigue siendo una colonia y los trata con el despotismo propio de los estados absolutistas. Entonces, esto es un primer elemento fundamental frente a los regímenes colonizadores, la soberanía popular, y dónde radica en el pueblo. Entonces, el poder del Estado radica en esa soberanía. La soberanía es esa cuestión de la soberanía, que después se vincula con ese otro gran concepto que es el de la nación. La cuestión es que soberanía es una cosa, que ¿dónde radica? ¿Quién toma el soberano? ¿Quién toma las decisiones? Soberano. Soberano es el que detenta el poder, el que toma las decisiones. ¿En dónde radica? Y de esto se vincula mucho el concepto de nación. En esta época, ¿quiénes somos los que estamos en ese pueblo o cómo nos identificamos culturalmente la nación mexicana? Eso es toda una discusión que se dio en todos los países de América Latina y en todos los países que se fueron haciendo independientes o que lucharon contra regímenes absolutistas, como es el caso paradigmático es Francia, en este caso, es el paradigmático por excelencia. Recuerden que hay influencia, en el caso de España, igual, aunque España no tuvo un proceso de independencia como tal, ni mucho menos, ni tenía colonia, y sí tenía un estado absolutista fuerte, que era el Reino de España, que fue justamente el que colonizó a toda la América, el Reino de Castilla y Aragón. La Constitución de 1812, la de Cádiz, es la constitución que hace un parteaguas en esta cuestión de lo liberal, pero deja, al igual que Inglaterra, una monarquía parlamentaria, igual que como sistema de organización estatal, igual que Inglaterra, ¿no? Entonces, sí le quitan prerrogativas, pero, y generan, por supuesto, y eso es una discusión, la Constitución de 1812 con las cortes, etcétera, es todo un proceso evolutivo, no vamos a ver el caso español aquí, pero justamente es a partir de la de 1812 que hay una gran influencia también hacia las colonias, ¿no? Y van generando todos estos conceptos. Pero el concepto de soberanía popular es un concepto que viene sobre todo de Francia, para que lo sepan. De Francia, los debates después de la Revolución Francesa, de quién detenta la soberanía, el pueblo, el monarca en el caso del Estado absolutista, el pueblo en el caso de una república, ¿no? De una república, y de ahí se deriva la noción de qué vamos a hacer, si somos república, fíjense, de ese concepto no me habló nadie, si vamos a ser república o soberanía, o monarquía, y justamente de la soberanía popular se deriva el concepto de república, de la res publicae, de lo público.
somos república, no somos monarquía, somos una república. Una república en la cual la soberanía popular está en el pueblo. Ese es un primer punto, no solo de discusión, sino de profundización de lo constitucional. A partir de ahí, las discusiones que se dieron durante todo el siglo XIX en México tienen un elemento fundamental. Voy a ir por discusiones. La primera es si vamos a hacer un Estado organizado centralmente, de manera centralizada o de manera federal. Si se va a unir reunir el poder en un poder centralizado del Estado único, en el centro, una unión del poder, donde de ahí se derivan, por eso las discusiones sobre la división político-administrativa, si se derivaban en departamentos, en provincias y municipios, o si éramos federales, era una unión y los estados confederados y después los municipios. La diferencia fundamental aquí, y justamente tiene que ver con quién detenta el poder y quién hace qué cosa. La federación tiene tales funciones, los estados confederales tienen tales funciones, los municipios tienen tales funciones. Y justamente la gran diferencia es que el federalismo surge, y este sí es una copia hacia Estados Unidos, no, el concepto viene desde Estados Unidos, desde su independencia, porque es un estado muy, muy amplio México, igual que Estados Unidos, tiene mucho territorio, entonces, y tiene muchas expresiones culturales, es diverso culturalmente y económicamente. Entonces, la discusión misma que se tuvo en Estados Unidos con el famoso boletín del federalista, donde ellos discutieron con mucha profundidad cómo nos vamos a organizar, la división político-administrativa, se le llama así en constitucional, tiene que ver con esto, si somos unitarios o somos federales. Y esto es muy importante porque justamente los grupos centralistas querían que el poder estuviera en el centro, todo concentrado y dirigido al país, lo cual se hacía bastante imposible por la cuestión cultural, por la cuestión de las distancias. No es como ahora que se viaja en 5 horas de un lugar a otro en México, de una punta a otra, 5 horas, me imagino a lo sumo 6 horas. 6 horas, me imagino que sea de una punta a otra en un avión. Si no estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Entonces, en esa discusión tú dices, bueno, ¿cómo tú puedes mejor controlar, hacer una división político-administrativa que a la vez sea organizada y tenga realmente la discusión es un desarrollo propio desde el punto de vista económico, político, social, sin que uno tenga que estar en Chihuahua y pedirle al centro a la Unión una autorización de algo, para hacer algo, para ejecutar presupuestos, para hacer no sé, algunas cosas que lo que iban a implicar a la larga era retraso de todo tipo de funcionamiento político, económico y social. Ese es el centro de la discusión de ser federalista o ser centralista. Y está muy basado sobre todo en esa época, que es siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, en qué tipo de territorio tienes, qué tipo de diversidad cultural tienes, qué tipo de economías tienes. Y México es un país muy amplio, territorialmente muy rico, muy diverso, lo cual, igual que Estados Unidos, logró y propició que evidentemente se decantaran por el federalismo. Pero eso fue una discusión que hasta el 57 fue uno de los centros de discusión más importantes. Centralización del poder, federalización del poder. Se supone que el federalismo implica descentralizar el poder. Centralismo es centralización del poder, federalismo, descentralización del poder. Eso no quiere decir que México lo haya hecho de manera perfecta, sinceramente se los digo. De hecho, hay muchas críticas al federalismo mexicano porque finalmente sigue siendo muy centralista, muy centralista. No es realmente tan autónomo los estados que van ejerciendo su poder autónomamente, económica, políticamente, no ha sido así. Y tiene mucho que ver con el funcionamiento del PRI en el siglo XX con el priismo mexicano, ¿no? Un PRI que aglutinaba toda la política, la economía, todo un partido de Estado, ¿no? Y más bien bastante unipartidista el Estado mexicano. Entonces, en la política lo que generaba que realmente no hubiera tanta diversidad, aunque sí hay mucha diversidad cultural y étnica en México, pero los indígenas eran obviados completamente, igual que los grupos afro. Acuérdense que en México hay grupos originarios indígenas y hay grupos afromexicanos.
que vinieron con la conquista, que son muy pocos, pero existen y también tienen sus identidades propias. Entonces, esto es una discusión muy importante y que sí está marcada por diferentes concepciones, no solo de la organización del Estado, sino de la política, y se ve en todos estos tres momentos constitucionales, en todos estos momentos constitucionales, no los tres, en todos los momentos constitucionales. En unas va ganando el federalismo, en otras va ganando el centralismo y así sucesivamente. Y de ahí se deriva las estructuras estatales. Si eras presidencialista, si es federalismo es presidencialista, si es centralismo tienes un presidente y un vicepresidente, por ejemplo, y organizas después la estructura y las funciones políticas del Estado en función de esta discusión central, ¿no? Centralismo versus federalismo. Esa es una de las grandes discusiones. Y también también pones en la mesa qué tipo de poderes. La verdad, la división de poderes y los tres poderes con democracia representativa no era una cosa que les quitara el sueño a nadie. Todo el mundo estaba de acuerdo. El tema era si funcionaba solo centralmente o confederadamente, ¿no? ¿Sí? Era ese tema. Y que claro, el tema de hacer una república federal llevaba consigo el presidencialismo per se, y una república centralizada implicaba que la figura presidencial tuviera otros elementos como un vicepresidente, etcétera, etcétera. E incluso eso implicaba también cómo fuera el poder legislativo, bicameral, unicameral, etcétera. Entonces, realmente lo que hay es que ver en cada etapa cómo estuvieron las discusiones y qué fue lo que se fue derivando de esa discusión. Pero la discusión central es centralismo, federalismo. Centralismo, descentralización. La otra discusión central es la concepción religiosa del Estado. Eso es impresionante. Eso es, bueno, hasta el siglo XX, con la guerra de los cristeros, hubo en México históricamente problemas con estos temas, ¿no? Y es el tema de la concepción religiosa, es decir, el Estado era católico, un Estado con religión única católica identificado con esa religión, o un Estado laico, que finalmente sabemos que hasta el 57, justamente con esta constitución y todas las reformas que vinieron después, o como se llama la época de reforma, es que se constituye el Estado laico y se defiende mucho como un Estado laico, como una característica central del Estado mexicano. Esto es muy importante, esta es otra de las discusiones centrales todo el tiempo, y justamente a partir de ahí se derivan nociones sobre los derechos fundamentales, y ya se acabó la clase, sobre los derechos fundamentales, justamente no solo del Estado laico y el Estado religioso, sino también de la ciudadanía, qué sujetos somos ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas, qué derechos tenemos, esa es la otra discusión, y eso tiene que ver con las características del constitucionalismo liberal, que la vamos a tener que ver en la próxima clase porque esa me interesa mucho que lo tengan clarísimo, cuáles son esas características y qué fue lo que pasó con los derechos. Entonces en la próxima clase ya vamos viendo cuáles son las discusiones principales, ya se las dije, y justamente de ellas se derivan otros detalles que ustedes han dado, que aquí está en el pizarrón expuesta. Pero, ¿quiénes somos los sujetos de derecho y quiénes somos los que podemos ejercer esos sujetos de derecho y quiénes entonces podemos ejercer las garantías? Que fue lo que quedó en la Constitución del 57, incluyendo el amparo, que es muy importante que sepan que el amparo no es una creación de México, no es una creación de otros lugares del mundo, por tanto es muy relevante para el constitucionalismo no solo mexicano, sino mundial. Una gran aportación del constitucionalismo mexicano. La próxima clase vemos cuáles son las características del constitucionalismo liberal en general, vemos algunos más detalles de cada época, vayan pasando lista por favor, del siglo XIX y vemos entonces el constitucionalismo social. Vamos a seguir avanzando, ojalá podamos terminar en 2 clases, si no tomamos otra más adelante, no hay problema. Dime María de los Ángeles, adelante. Sí, me salió una duda ahorita que anotó la palabra república en la Constitución de Apatzingán porque estoy confundida. No sé si el planteamiento de forma de gobierno como república aparece en 1814 o por primera vez en el Congreso Constituyente del 24, porque ahí es en donde explica la lectura cómo es la discusión. De hecho, dice del federalismo, cuántos votan a favor y cuántos en contra de la república y de lo de representativa. No, Y no, lo a mí puse acá, me llama acá la arriba. atención.
lo bajamos, tienes toda la razón, lo puse arriba en función de que está ligado al concepto de soberanía popular. ¿Entiendes? Lo puse ahí porque Ah, ok, ahí sí, tenía porque puesto el creo que la concepto. discusión de Sí, forma de gobierno será hasta, hasta el hasta que están ahí 24. con Sí, en eso Iturbide tienes viendo toda la su razón. monarquía de... Exacto. En eso Ajá. tienes toda la razón. Sí, es que me parece, con el comentario que hace de que el federalismo mexicano no ha sido perfecto, sino más bien un proceso súper perfectible y que va. Pero es bien característico que en el 1824, en esa constitución, ya está la categoría de república representativa federal bien definida, o sea, por lo menos dogmáticamente, ya había un avance muy importante en la discusión política mexicana que pues ha costado mucho trabajo Exactamente. realmente vivirla y la realidad y lo que va, pero o sea, es impresionante porque son muchos años antes de todo un proceso de discusión, la que mencionan, ¿no? Pero ya había una concepción muy definida. Exactamente. Y de hecho, por eso México tiene una tradición institucional tan interesante y que se habla mucho en derecho desde la Constitución, desde el derecho constitucional. Pero es importante que sepamos esto y por eso yo le he dedicado esta clase y le vamos a dedicar la otra y quizás una tercera, porque es relevante que ustedes entiendan que las discusiones institucionales hoy no son menores, tienen 200 años de discusión. Hay 200 años de discusión institucional muy importantes. Entonces, a mí me parece, este librito es muy sencillo, muy esquemático, de lo básico. Ahí hay otros manuales, María José Ángeles, que tengo puesto allí, que hay uno que es histórico, muy interesante, de los 100 años de la Constitución Mexicana, que te puede remitir ahí a todos los cambios que ha habido constitucionalmente y a la vez remiten a otros datos históricos, a otros libros, para que también si les interesa a alguien profundizar lo puedan hacer, porque no nos da tiempo en clase. Pues una clase debería ser historia de Sí, a mí sí me gusta constitucionalismo. más el tema. Por eso me tardo tanto en avanzar, porque empiezo a ver y empiezo a buscar. Entonces sí voy a buscar las otras lecturas para cuando tenga tiempo de eso. De hecho, una materia podría ser solamente historia del constitucionalismo mexicano, meternos a profundidad en cada debate, quiénes fueron, qué hicieron, por qué, cuáles son las influencias, de qué país. Estamos haciéndolo fast track, la verdad. ¿Cuáles son las influencias? ¿Por qué debatieron? Que es una clase de historia realmente. Y a mí me encantaría, yo Sí, a mí encantada. me impresiona mucho ver personajes como a Bustamante, Carlos García Bustamante creo que estuvo en el proceso de Apatzingán y después es de los centralistas, o sea, el comentario que hay en un epígrafe del tercer texto que dice que no le gustó la Constitución de 1824 es impresionante porque lo veo primero muy liberal y luego lo veo muy conservador y sí se me hacen Exacto, muchas preguntas que exacto. corresponden. Y justamente el liberalismo es el que gana, no el conservadurismo, el centralismo, que tiene más que ver con las monarquías. Acuérdense que el centralismo tiene que ver con la tendencia monárquica, la cuestión esta del periodo histórico también de la centralización del poder, Santa Ana, todo esto. Entonces ahí es donde hay toda la contradicción histórica. Esto no es un debate, no es un debate de abogados, esto es un debate político, de grupos políticos y de contextos históricos. Entonces hay que asociarlo también a esto. Entonces seguimos la próxima clase que ya se acabó y tienen que ustedes entrar a otras clases. Muchas gracias y buenísimo. Ojalá puedan los demás y las demás que también leer un poco y venir con sus criterios, ¿vale? Un abrazo. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas noches. Oiga, maestra, nada más un comentario. Desde que ya están poniendo instalando ay, ¿cómo se llama esta cosa? El transporte que va a ir de Cuautepec a Indios Verdes, constantemente se está yendo la luz. Entonces, ahí le ofrezco una disculpa cuando me tenga que salir porque se va la luz. Hay cortes. Sí, no te preocupes. No pasa nada. Gracias. No se preocupen, no se preocupen. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao.